Buenos días, hermanos. Como comentaba Rubén, es el tercer encuentro de esta serie que hemos encontrado de Jesús con diversos personajes de la palabra. Comenzamos con uno muy conocido, el encuentro quizá el más conocido de Jesús, por lo menos en nuestro círculo, de Jesús con Nicodemo. La semana pasada Antonio compartía el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y hoy es el tercer encuentro de Jesús con otro personaje. No es un encuentro tan conocido como estos otros dos que hemos pasado, pero tenemos también un encuentro interesante. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Es el encuentro de Jesús con Natanael. Y con la ayuda del Señor vamos a intentar descubrir alguna lección o enseñanza que sirva para nosotros. Pero vamos a leer este texto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 hasta el 51. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la palabra del Señor, que la bendiga en nuestro corazón. Quizá una de las primeras cuestiones que podemos ver al respecto es intentar conocer un poco quién es este Natanael, este personaje. Porque todo lo que sabemos de Natanael proviene de dos pasajes. Este que hemos leído ahora, uno, y otro que está en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 21, donde se limita a decirnos que Pedro estaba pescando juntamente con otros 6 discípulos, más entre los que se encontraba Natanael, y que Natanael era de Caná de Galilea. Algunos comentaristas creen que muy probablemente Natanael es el nombre verdadero de Bartolomé y presentan sus argumentos, pero no es la cuestión de entrar ahora en estas disyuntivas, por lo que nos vamos a ceñir al relato que nos relata Juan en este pasaje. Natanael, al parecer, era amigo de Felipe, y cuando éste descubrió a Jesús, fue directamente a comunicarle a Natanael su gran descubrimiento. Creo que esta es una actitud que a lo largo de los siglos los creyentes hemos venido practicando. Escuchamos el Evangelio, descubrimos la maravillosa persona de Cristo con todo su amor y misericordia para con nosotros, pecadores perdidos, sin esperanza. Nos encontramos con el amor de Dios ofreciendo a su Hijo Jesucristo en propiciación y pago por mis pecados. Y también encontramos que solo mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podemos ser declarados justos delante de Dios. Y lo creemos, y lo aceptamos, y hay un cambio en nosotros, un nuevo nacimiento. Y cuando esto ocurre, queremos que todos nuestros amigos, familiares y seres queridos conozcan también el amor de Dios para con nosotros y vengan y reciban el maravilloso regalo del perdón, de la justificación. Y lo proclamamos y le hablamos a todos de ello. Felipe había descubierto a Jesús y creía que en Jesús, el hijo de María y José, había descubierto el Mesías que señalaba toda la ley y los profetas de la Escritura. Nos lo dice el versículo 45. Por tanto, lo que quiere es hacer partícipe de su hallazgo a todos sus amigos, y se acerca a Natanael y le habla de su gran descubrimiento. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como también los profetas, a Jesús de Nazaret. Felipe identifica a Jesús con un pueblo y un grupo de personas que viven en ese pueblo. Y parece ser que todo fue bien mientras Felipe iba relatando su descubrimiento. Pero cuando menciona a Nazaret es cuando aparece el escepticismo
en Natanael. Ahora, posiblemente Natanael era escéptico con cualquier cuestión, y más aún con las referentes a las Escrituras, las cuales le eran conocidas y familiares. Es decir, no era una persona fácilmente influenciable. Encontraba difícil creer que una figura tan grande como la del Mesías pudiera salir de un lugar como Nazaret. Nazaret es una ciudad pequeña de no más de 2000 habitantes. Ahora vimos como Natanael era de Caná de Galilea, y Nazaret y Caná eran prácticamente pueblos vecinos. Había una distancia aproximadamente de unos 9 kilómetros. Caná más al norte, Nazaret un poco más al sur. Y probablemente esto había ocasionado rivalidades y quizá incluso envidias, competencias entre ambos pueblos. De ahí la pregunta de Natanael: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ahora, esta pregunta no era una pregunta para contestarla, era una pregunta retórica. Su pregunta espera una conclusión inevitable. Nada bueno puede salir de Nazaret. ¿Qué va a salir bueno de allí? El Antiguo Testamento, de hecho, es claro en cuanto al Mesías, que el Mesías sería de Belén de Judea. Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Por alguna razón, Natanael responde al anuncio de Felipe en el versículo 46 con esta pregunta: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta que espera Natanael es no. Sin duda no hay nada bueno que pueda salir de Nazaret, y menos aún el Mesías. Esperamos que el Mesías salga de Belén, conforme a las Escrituras, Belén de Judá, pero no de Nazaret. Por tanto, si me dices que Jesús de Nazaret es el Mesías, no hay duda que no es así. Pero la realidad es que Natanael estaba equivocado. Había cometido un error. Jesús sale de Nazaret y es bueno, es muy bueno. Es sin lugar a dudas el más grande, el mejor hombre de toda la historia de la humanidad. Y salió de Nazaret. ¿Cuál fue la naturaleza del error de Natanael? Creo que posiblemente se debía a un problema de prejuicio. Una forma de describirlo es que sería el prejuicio contra el pueblo de Nazaret. Tenemos lo que se llama un estereotipo formado en su mente de la gente de Nazaret. Y juzgó a Jesús sin conocerle siquiera, basándose en este estereotipo negativo, aunque no le conocía. Y estaba equivocado. Posiblemente todos hemos experimentado en nuestra vida el prejuicio y la parcialidad en muchas cosas. Generalmente es el resultado de lo vivido y lo aprendido, y debemos de luchar contra ello. Hemos estado viendo las imágenes del volcán, y seguramente las casas que estaban asentadas en Cumbre Vieja, en las laderas de Cumbre Vieja, habían analizado y habrían visto que, según su experiencia, no había peligro de que aquello fuese a ocurrir. Si no, estoy seguro que nadie habría construido allí la casa. Pero se equivocaron. Era el resultado de lo que ellos habían vivido y aprendido, pero ellos se habían equivocado, desgraciadamente. Así que debemos de controlar y de luchar contra el prejuicio que tenemos formado muchas veces en nuestra mente. Porque cuando el prejuicio o el favoritismo no se controlan, son fuerzas que dañan nuestro entorno social y pueden hacer y hacen de hecho mucho daño a las personas. Al igual que Natanael, nosotros nos preguntamos: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? ¿O puede venir algo bueno de África? ¿O de Sudamérica? ¿O quizás de algún barrio determinado de nuestra ciudad? Ahora, como creyentes en Cristo, se nos llama a seguir a Jesús. ¿Pero qué significa seguir a Jesús en el contexto que nos encontramos hoy, aquí y ahora? Para que Natanael pudiera ver a Jesús, tuvo que dar algunos pasos. Primero, tuvo que abandonar sus propios prejuicios y parcialidad con respecto a la gente de Nazaret. Y tuvo que hacerlo para darle a Jesús una oportunidad y así experimentar lo bueno que realmente puede venir de Nazaret. Sus prejuicios con respecto a Nazaret y a sus gentes descartaban cualquier expectativa de encontrarse con el Mesías, pero Natanael fue capaz de abandonar esos prejuicios e ir a examinar personalmente, sin trabas, quién era ese Jesús, aun cuando fuese de Nazaret. Y creo que en nuestros prejuicios también este es el primer paso que debemos dar también nosotros hoy.
abandonar nuestros prejuicios y darle a Jesús una oportunidad de mostrar lo bueno que puede venir de Nazaret, de nuestro Nazaret. Allí de los lugares donde tenemos prejuicios contra ciertas personas o contra ciertos lugares en sí. Abandonar nuestros prejuicios y permitirle a Jesús que opere en nuestros corazones como lo hizo en el corazón de Natanael. Abandonar nuestros prejuicios y darnos también la oportunidad, sobre todo unos a otros, de experimentar lo bueno que nos puede aportar cada hermano, venga este del Nazaret, entre comillas, que venga. Cada hermano puede aportar muchas cosas para nosotros y a veces renunciamos a ellas y las olvidamos porque nuestro prejuicio nos impide acercarnos a él de una manera abierta. Ahora me encanta la reacción de Felipe. Felipe muy sabiamente no discutió ni presentó argumentos. Él responde, ven y ve. Pedro nos dice que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora la defensa de Felipe ante Natanael creo que es para enmarcarla. No pudo hacerlo mejor. Ven y ve. Juan Blake, al cual algunos conocisteis, decía que somos llamados a ganar almas para Cristo y no discusiones o enfrentamientos. A veces pensamos que somos nosotros quienes tenemos que defender a Dios, quienes tenemos que convencer a las personas para que vengan a Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que esa es tarea y labor del Espíritu Santo. El mejor argumento que podemos tener para presentar el Evangelio consiste en decirle a la gente, ven a Jesús y ve lo que hay en él. Es invitar a las personas que vengan a Cristo y vean por ellos mismos la realidad del Evangelio en la vida de las gentes. Es invitar a las personas a que vengan y descubran la belleza de Cristo, su amor, su misericordia, su gloria, todo lo que tiene de bella la persona de Jesús por sí mismos, yendo a Él y viendo. No importa lo que argumentemos muchas veces con las personas, porque de hecho no sirven de nada nuestras experiencias para los demás. A veces contamos y decimos, sí, mira, tienes que acercarte a Cristo porque en mí hizo esto. Y sí, podemos animar a otros con nuestras experiencias, pero lo que realmente vale, realmente es encontrarse con Jesús y ver toda su hermosura y su obra. Y esto no lo podemos experimentar nosotros por nadie, sino que cada persona lo tiene que experimentar por sí mismo. Cada persona que nos encontramos aquí, si hemos creído en el Señor, hemos tenido que ir personalmente a Él y ver su hermosura y ver la obra que Él ha hecho. Cada uno de nosotros en particular. Es un encuentro de tú a tú con el Señor. Es el encuentro de la santidad de Dios con la pecaminosidad del hombre, lo que nos hace caer postrados y clamar, ten misericordia de mí. Por tanto, lo primero es abandonar los prejuicios que podamos tener o que puedan tener con respecto a Jesús. En segundo lugar, para acercarse a Jesús, Natanael tenía que cruzar las fronteras y barreras que sus prejuicios habían construido. Durante su ministerio, Jesús estuvo constantemente cruzando fronteras. La frontera entre Judea y Samaria, como vimos el domingo pasado, la frontera entre judíos y gentiles, entre puros e impuros, entre varón y mujer, entre la visión de Dios y las ideas preconcebidas de lo que el mundo es o debería ser, que cada persona tiene realmente. Seguir a Cristo es cruzar fronteras. Es poner a un lado los prejuicios asimilados que separan a una gente de otra, aquellos que asignan un valor determinado dependiendo del estatus social y económico, dependiendo de dónde vienen, dependiendo del color de la piel, de su idioma, de su cultura, dependiendo de si tiene o no tiene estudios, de los estudios o de su ignorancia. Tenemos que superar nuestros arquetipos establecidos y cruzar al otro lado del camino y ver a las personas, a nuestros semejantes, como Jesús los ve. Dicho de otra manera, darles una oportunidad y así también darnos una oportunidad a nosotros mismos. Darnos la oportunidad de conocer a las personas y tratarlas realmente
como son, como individuos en sí mismos, como seres por los cuales Jesús ofreció su sangre, no simplemente como representantes de una clase o un grupo. Esto cambiará nuestra perspectiva de las personas y mucho más importante que esto, cuando nos acerquemos hacia las personas, cambiará nuestro corazón. Lo cambiará hacia ellos, pero lo cambiará también en nosotros mismos. Nos permitirá ser más sensibles a las necesidades, a las circunstancias ajenas y más perceptibles a nuestras propias carencias. Cruzar al otro lado y ver a las personas como las ve Jesús. Dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto nos lleva a la otra cuestión esencial, y es que Jesús nos conoce por dentro y por fuera. Jesús conoce nuestra condición interna y nuestra condición externa. Sabe dos cosas sobre Natanael. Él sabe lo que está sucediendo dentro y sabe lo que está sucediendo fuera también de él. Lo primero que Jesús dice, este es un hombre sin engaño. Y esta es la verdad sobre el interior de Natanael. Lo segundo que le dice es, mientras estabas fuera de mi vista te vi. Estabas debajo de una higuera cuando Felipe te encontró. Esta es la verdad sobre el exterior. Así que Natanael, asombrado del conocimiento de Jesús sobre él, tanto interior como exterior, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una gran bendición para nosotros que Jesús hoy, como Hijo de Dios y Rey de Israel, conozca nuestra condición por dentro y por fuera. Si estás solo y te metes en problemas y nadie sabe lo que te está pasando, Jesús lo sabe. Nunca estaremos en una situación en la que Jesús no esté completamente consciente de lo que está sucediendo en nuestra vida, sea esto lo que sea. Y si creemos que Él nos ama y que es más fuerte que cualquier fuerza en el mundo, entonces el hecho de que Él conozca mis circunstancias es un gran consuelo. Cuando Felipe le dice a Natanael en el versículo 45 que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió sin rodeos de corazón, sin ningún tapujo. En el versículo 46, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué pensaría Jesús cuando él conoció lo que había pensado realmente Natanael? Jesús dice, sin embargo, en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y no creo que esto sea una declaración gratuita sin conexión con el contexto. Creo que Jesús quiere decir, ahora aquí hay alguien que es como lo que ves, que es lo que tiene. Una persona que no tiene dos caras. No le gusta Nazaret, eso no puede ser bueno, puede ser que no sea bueno. Jesús no está comentando sobre los errores o culpas de Natanael, pero al menos es una persona que no tiene doblez. Es sincero, no es engañoso. Jesús sabía esto sobre el corazón de Natanael, su particular vida interior, antes de conocerlo. El domingo pasado nuestro hermano Antonio hablaba sobre las máscaras que usamos para aparentar, para fingir lo que no somos. Natanael no era de estos. Él era una persona sin engaños, sincera. Recuerdo una predicación de nuestro hermano Benigno González, a quien muchos conocimos, explicando la palabra sincera, lo que era una persona sincera. Él era carrocero de coches, pero de los primeros coches, cuando la carrocería de estos era de madera, y él los reparaba, y nos decía que cuando se reparaban estas carrocerías de madera, a veces para calcular las imperfecciones se les daba una capa de cera, que rellenaban estas, de forma que no se podía apreciar. Pero las imperfecciones existían y estaban ahí. Pero cuando se efectuaba una reparación correcta, los defectos no eran significativos, no hacía falta encubrirlos, no hacía falta darle cera porque no la necesitaba. Así que una persona sincera es una persona que se muestra así, tal cual es, sincera, sin nada que disfrace o encubra sus imperfecciones. No es una aclaración etimológica de esta palabra, pero sí aclara el concepto realmente de lo que es una persona sincera. Este era Natanael.
A veces pienso en lo bueno que es que Jesús conozca mi condición interior. Él la conoce mejor que cualquiera de vosotros, mejor incluso de lo que mi esposa lo sabe. Mejor incluso, me conoce mejor de lo que yo mismo lo sé. Pues a veces incluso nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, saber que Jesús conoce mi interior y mi exterior significa mucho para mí. Porque a veces pensamos que nadie conoce el problema o las circunstancias que atravesamos. Y en cierto sentido es así. Porque aunque alguien pase por circunstancias semejantes, nadie ha sido yo mismo en esas circunstancias. A veces cuando alguien tiene una pérdida, nos podemos acercar con él y decirle, bueno, te entiendo, te comprendo, porque yo he pasado también por estas circunstancias. Pero la realidad no es esa, porque nadie puede estar en las mismas circunstancias en que está esa persona en sí mismo. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando falleció mi hermana Rosa Mari. Y yo lo pasé de unas circunstancias, mi hermana Gloria, que está aquí presente, lo pasó de otras. Y aunque era la misma pérdida de una hermana, pero estoy seguro que cada uno lo pasamos de una manera diferente, porque nuestra relación con ella había sido diferente y nuestro concepto con ella había sido diferente. Así que nadie era yo mismo, nadie es yo mismo en estas circunstancias. Nadie ha llevado mis debilidades, nadie ha llevado mis pecados, mi experiencia en ese momento de dolor, en ese momento de desencanto, de ira o de deseo. Y no solo nadie ha sido yo en esta experiencia, sino que nadie puede ser y nadie puede saber esto. Cada uno tenemos que pasarlo en nuestras circunstancias. Alguien puede comprender en cierto sentido, pero no en una totalidad. Y cuando pienso en esto, me asusta lo solo que estoy en ese dolor, en ese enojo, en ese deseo particular. Las circunstancias pueden ser tan antiguas como el mundo y pueden haber pasado por ellas miles de personas a lo largo de la historia. Pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido. A lo largo de la historia han pasado muchas personas por ello. Pero mi experiencia con ellas es absolutamente única, porque somos únicos en nuestra personalidad y carácter, y vivimos cada uno nuestras circunstancias según nuestra personalidad. Así que nos podemos encontrar solos en esto. Pero y esto, hermanos, es lo maravilloso. Luego pienso, no estoy solo en esta experiencia. Jesús conoce mi corazón, conoce mi mente, conoce mi cuerpo y conoce todo acerca de mí. Nadie en este mundo puede hacerlo y conocerlo y comprenderlo en su magnitud. Pero Jesús sí. Él sí puede. Y lo hace. Y llega una sensación de alivio de que este dolor absolutamente único que nadie más puede compartir, Jesús lo comprende total, plena y completamente. ¿De dónde me conoces?, pregunta Natanael. ¿Cómo puedes saber si no hay engaño en mí? ¿Qué sabes tú de mí para hacerte la afirmación? La respuesta de Jesús cambió a Natanael para siempre. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús se revela a Natanael como alguien más grande que su escepticismo, más grande que sus prejuicios. Natanael era un hombre que no se andaba con medias tintas cuando se entregaba. Cuando se entregaba de veras. Cuando descubrió a Jesús, ningún sitio le parecía bueno para él, solo el mayor. De ser nadie bueno puede salir de Nazaret a decirle, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y creo que la respuesta de Natanael es más que una declaración, es una completa confesión de fe. Pasó del menosprecio por el hecho de ser de Nazaret al reconocimiento y la confesión de Jesús como Mesías, como Rey, como Dios. Se bajó del pedestal en que se había colocado por encima de los habitantes de Nazaret para elevar a Jesús a la máxima posición. Vivimos en un mundo muy dividido, con muchas distinciones y demarcaciones en cuanto a las diferencias sociales, económicas, culturales, raciales, etc. Y donde nos situamos en nuestra zona de confort, prejuzgando a las diferencias de cualquier tipo. Pero como seguidores del Maestro de Nazaret, se nos invita a abandonar nuestros prejuicios y parcialidades,
a cruzar la frontera y barreras construidas por estos prejuicios, abandonar nuestra posición de privilegio y orgullo para seguir el consejo de Pablo a los filipenses, con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Y no importa de dónde vengan. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ocurre que el Hijo de Dios y el Rey de Israel que salvaría al mundo vino de Nazaret. Y este Hijo de Dios murió en la cruz para la salvación de toda la gente, sin importar de dónde sean. Si Él no puso trabas, hermanos, no estamos capacitados para ponerlas nosotros tampoco a nadie. Pues que Él nos bendiga.